Dios te bendiga grandemente en Cristo Jesús. De acuerdo con la tradición, tenemos a José y a María junto al niño acostado en un pesebre, acaba de nacer. Detrás están la mula y el buey. Unos pasos más allá se encuentran unos pastores y también 3 hombres con coronas en sus cabezas. Estos 3 misteriosos hombres son a quienes acostumbramos llamar los 3 Reyes Magos. A uno de ellos nos los pintan como un hombre de tez caucásica o blanco europeo, otro de tez asiático y el tercero de tez morena. Hoy le llaman afrodescendiente. Cada uno de ellos portando un regalo, uno oro, otro incienso y el último mirra. Por supuesto, no podía faltar una gran estrella pegada en el techo del establo. Bueno, conocemos perfectamente esta tradición, pero ¿qué es lo que dice la Biblia al respecto? Porque nosotros como cristianos debemos ir más allá de lo que simplemente nos cuentan o nos han dicho. Porque para conocer la verdad debemos hacer contacto con la exactitud de la palabra de Dios contenida en la Biblia. Mateo capítulo 2, versículo 1 dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los tiempos del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Bueno, lo primero que nos llama la atención es que no aparece la palabra reyes precediendo a magos. En griego, rey es basileos y basileis en plural. Magos es la palabra magoi. Así, para reyes magos sería basileis magois. Basileis magoi. Pero en el texto griego solo aparece la palabra magoi. Es decir, que este versículo de Mateo 2.1 está correctamente traducido. No hay un error de traducción cuando pusieron que vinieron del oriente unos magos en lugar de unos reyes magos. Vinieron del oriente unos magos. En otras palabras, ante Jesús no se presentaron unos reyes magos, sino unos magos. Ellos no eran reyes, eran magos. Pero acá, mago no tiene la connotación de brujo, hechicero o persona que hace magia, sino que eran personas de ciencia, una suerte de astrónomo, personas que estudiaban los astros. En este versículo de Mateo 2.1 dice, unos magos. Acá se usa el artículo indeterminado unos. No dice 3 magos, sino unos. De acuerdo con la gramática del castellano, el artículo indeterminado se usa para referirse a seres o cosas generalmente no conocidas o imprecisas. Así, cuando Jesús nació, se presentaron ante él unas personas que eran estudiosas de los astros, una especie de astrónomos. La palabra no detalla cuántas personas eran. Por supuesto, eran más de uno, porque se usa el plural, magos. Es decir, pudieron ser 2, 3, 4 o más, ¿no? ¿De dónde sacaron entonces eso de que eran 3? Bueno, me imagino que a un sabelotodo, una mentalidad superior, se le ocurrió decir que si eran 3 regalos, oro, incienso y mirra, serían 3 personas, uno para cada uno. Pero esto es absurdo, porque cada mago podía llevar más de un regalo a la vez. Simplemente la cantidad de ellos no está definida en la palabra. Por eso que se utiliza la palabra unos. De manera que no dice exactamente cuántos son. Así que no debemos inventar. Bueno, continuemos leyendo
el capítulo 2 de Mateo. En el versículo 2 dice, diciendo, o sea que los magos venían diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Fíjense, ver su estrella en el oriente significa que no que ellos cuando estaban allá en el oriente ellos vieron la estrella, sino que ver la estrella en el oriente significa que ellos vieron la estrella por donde nace el sol. Es decir, la vieron por el este, la vieron por el oriente, por el alba. En otras palabras, ellos vieron su estrella muy temprano antes del amanecer. Estos magos, cuando estaban allá en el oriente, que son las regiones de Persia o cercanas, vieron su estrella, no en el occidente, donde se encontraba Belén respecto a ellos, sino que la vieron en el alba, antes del amanecer, justo antes de la salida del sol. Mateo 2, versículos 3 al 7, dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará, o sea, que regirá a mi pueblo Israel. El versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. En estos versículos podemos observar el transcurrir del tiempo. Fíjense, primero ellos, los magos, ven la estrella, cuando ellos estaban por allá por Persia, la ven en el alba. En ese momento se dan por enterados del nacimiento del Cristo. Luego, ellos se preparan para el viaje. En ninguna parte de paso dice que los magos venían viajando juntos, ¿no? O sea, que partieron juntos, en ninguna parte dice eso. Y hacen un largo viaje desde Persia hasta Jerusalén. Esto lleva tiempo. Segundo, ellos llegan a la ciudad y empiezan a preguntar por aquí y por allá dentro de la ciudad varias veces sobre el Cristo. Esto lo sabemos porque en Mateo 2.2 se usa el tiempo continuo del verbo decir. Y dice, porque ellos, fíjense que el versículo 2 comienza por la palabra diciendo. ¿Ves? O sea que diciendo es un presente continuo. ¿Ves? O sea que lo hicieron varias veces. Eso es lo que denota el tiempo continuo. Tercero, la noticia va expandiéndose hasta llegar en varias oportunidades a los oídos de Herodes. Porque en Mateo 2.3 dice, oyendo esto. Es decir, le llegó la información más de una vez. Nuevamente aquí tenemos el tiempo continuo, oyendo. O sea, varias veces le llegó la información. Recordemos que este tipo de informaciones se difundían en esos tiempos de persona a persona, lo cual tomaba tiempo. No como ocurre en la actualidad, cuando los chismes vuelan con la velocidad del rayo en las redes sociales y en otros medios de comunicación. Bueno, en cuarto lugar, Herodes convoca a una reunión, ¿no?, con todos los principales sacerdotes y los escribas para discutir sobre el nacimiento del Cristo. Ellos, toda esta gente, se reúnen y llegan a coincidir entre ellos que el lugar es Belén. Quinto, Herodes
se reúne después de esto con los magos para averiguar con diligencia, para no equivocarse, el tiempo en que apareció su estrella. De este versículo 7 se entiende que Herodes se informó cuánto tiempo había transcurrido desde el nacimiento de Jesús hasta ese momento. Mateo 2, versículos 8 al 10 dice: y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Esta palabra niño es la palabra griega pedión. Seguimos leyendo. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente, es decir, en el al este, en el alba, iba delante de ellos. Recuerde que en estos tiempos las personas acostumbraban mayormente a viajar de noche o cuando había poco sol para evitar el desgaste pues, con ese calcinante sol que hacía. Seguimos leyendo. Hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño, el pedión. Versículo 10. Y al ver la estrella se regocijaron con grande gozo. Observemos lo siguiente en el mapa. Jerusalén se encuentra en el norte y Belén a unos 10 kilómetros al sur. Entonces, este viaje, que se está hablando ya en estos versículos, de los magos, ocurre de norte a sur, desde Belén a Jerusalén. Por otra parte, es sabido que el movimiento aparente de los astros, incluido esta estrella, es de este a oeste, o sea, de oriente a occidente. Todo esto nos explica que cuando los magos llegaron a Belén, la estrella se encontraba en el cenit. O sea, eso de que se detuvo sobre el niño, ¿no? No es que vino, imagínense ustedes, una estrella así y se acercó a donde estaba el techo del niño. No, sino que se detuvo sobre la ciudad. Estaba encima, en el cenit, ¿no? Así se le llama, estaba en el cenit, o sea, en el punto más alto de la bóveda celeste, justo sobre la ciudad. Entonces, esto le indicaba a ellos de que ese era realmente el punto. No es que se trataba de un cometa o algo así por el estilo, no. Fíjense, así como la estrella Polaris señala el norte y era muy usada en los viajes en el pasado, de la misma manera ellos se guiaron por esta estrella en su viaje. Mateo 2:11 dice: y al entrar en la casa, fíjense que no dice pesebre o estable, ¿no? Sino que dice en la casa, y es la palabra griega oikos. Oikos es casa. Y al entrar en la casa, vieron al niño, al pedión, con su madre, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus regalos, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Es importante saber que un pesebre era una especie de cajón que se hacía para colocar la comida de los animales que se tenían en un sitio resguardado para tales. Dese cuenta que cuando los magos llegaron donde estaba Jesús, él ya no estaba en el pesebre, sino que estaba en una casa, oikos. En Mateo 12, en Mateo 2, versículos 12 al 16, dice: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá
que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo dicho, lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, observe que él había mandado a los magos a que fueran, y él estuvo esperando el regreso de los magos. Entonces él debió haber esperado un tiempo prudencial, ¿no? O sea, más tiempo sobre tiempo. Entonces, cuando ya tuvo ya cierto tiempo que ya él se dio cuenta, bueno, oye, ya cualquiera en su viaje hubiera regresado, pues. Entonces se enojó mucho y mandó matar a todos los niños, pedión, menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme, o sea, de acuerdo con el tiempo que había inquirido diligentemente, dice el texto griego, que había inquirido de los magos. Herodes había obtenido de los magos el tiempo en que había aparecido su estrella. Por esto se ensañó con los niños menores de 2 años. Ese era el tiempo que él había averiguado diligentemente. Por eso que él no lo hizo con a niños menores de 5 años, de 6 años o de 3 años, o niños menores de 1 año, o niños de 5 meses para abajo. No, él lo hizo menores de 2 años, ¿no? Porque él había averiguado esto de los magos. Los magos le habían dado la información de la edad del niño, que estaba próximo a los 2 años. La cuestión de que la tradición sitúa a los magos junto al niño recién nacido está en que, por mala interpretación, las personas creen que los relatos de Mateo y Lucas son idénticos, sin darse cuenta que no lo son, que son más bien complementarios. Un relato trata de un tema y el otro trata de otro. Entre los dos está el relato completo. Veamos Lucas 2, en el versículo 1 al 3 dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. En el versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Esta palabra mesón es la palabra griega katalumati. Versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Versículo 12. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño. Fíjense, aquí esta palabra niño es la palabra griega brefos. No es la palabra pedión que se usaba Mateo, en el relato de Mateo, sino brefos. Brefos es un niño recién nacido, de pocos días de nacido, es un bebé. No es el pedión de Mateo. Entonces hallaréis al niño, al brefos, envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Versículo 16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño, al brefos, no al pedión, sino al brefos, al bebé, acostado en un pesebre. Fíjense, esto que está aquí relatado en Lucas ocurrió primero. Dice por qué ellos estaban en Belén. O sea, Jesús no nació en Nazaret, en la ciudad donde ellos vivían, porque ellos tuvieron que ir por obligación a Belén, que era la ciudad de José.
para ser empadronado. Entonces allí él nació. También dice que los pastores hallaron al niño recién nacido, al brefos, acostado en un pesebre. Luego de un tiempo llegaron los magos y encontraron ya no un brefo, sino un pedión, porque ya había transcurrido tiempo. Un pedión menor de 2 años, en una casa con su madre, de conformidad con el relato de Mateo. Entonces, entre estos dos relatos, el de Lucas y el de Mateo, tenemos el relato completo acerca de todo esto. Esta es la maravillosa exactitud de la palabra de Dios cuando le permitimos que se interprete a sí mismo, a sí misma. Así que nosotros como cristianos estamos interesados en conocer la verdad de Dios que está en la Biblia, no en los cuentos que nos echan. Los cuentos, bueno, es para disfrutarlos, para oírlos y ahí quedan. Pero no nos interesa y estamos realmente interesados es en la verdad, porque nosotros llevamos no cuentos, sino la verdad de la palabra de Dios. Por eso es que tenemos este tipo de enseñanza. No para cambiarle, salir ahí como con una espada a cortar cabeza al que no esté de acuerdo con uno, para cambiarle las costumbres a la gente. No estamos para cambiarle las costumbres a la gente, sino para llevarle la exactitud de la palabra de Dios, la verdad contenida en la Biblia, la verdad de Dios, y que sea la verdad de Dios la que haga su trabajo en los corazones de las personas. Dios te bendiga grandemente en Cristo Jesús.